Les saludo nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo volverme a encontrar con ustedes para continuar con nuestra reflexión acerca de la teología evangélica y seguir aprendiendo acerca de esta uh, real aventura, disciplina del conocimiento de Dios. Vamos a ver nuestra sexta lección que se titula o que se llama El verse afectado. Para ser un teólogo evangélico, uno tiene que estar dispuesto a que la palabra de Dios nos afecte. En la clase anterior les hice una mención respecto a la actitud del modernismo o de la modernidad. En el modernismo o en la modernidad hay una característica que de alguna manera uno tiene que tener en cuenta. A diferencia del hombre antiguo, sobre todo de las épocas primarias o primeras de la humanidad, el hombre moderno es un hombre que ha dejado de lado la admiración. Los fenómenos naturales, sobre todo, han dejado de ser para él un punto o un elemento o un motivo para admirarse. Nuestra actitud científica, nuestra actitud racionalista, ha hecho que nosotros veamos todos los fenómenos naturales y la existencia humana misma, la vida misma, como algo que podemos controlar, que podemos conocer. Es decir, la actitud ha sido la siguiente. Al dividir al sujeto y al objeto como la explicación de la realidad, tenemos por una parte a un sujeto y por el otro lado tenemos un objeto. Este sujeto se para frente al objeto y su actitud es la de conocer al objeto para dominarlo, para ejercer un control sobre él, y entonces va a tratar de conocer todo acerca de ese objeto, va a tratar de identificarlo, incluso una de sus metas va a ser poder manipularlo. Y la prueba está en que, por ejemplo, el ser humano ya en el estudio de la naturaleza ha logrado manipular genéticamente a los animales, a las plantas, y con eso pues se han conseguido avances en la ciencia, en la producción de los alimentos, etcétera, etcétera. Yo no me voy a meter mucho en eso, ni porque no es la labor de esta clase, solamente me voy a referir a la actitud. Bueno, esto ha llevado al hombre a perder la reverencia, a perder ese sentido de lo sagrado que, que, que el hombre antiguo tenía, por ejemplo, frente a la naturaleza. El hombre antiguo frente a la naturaleza no pensaba en voy a conocerla para dominarla, sino que se quedaba perplejo ante la grandeza de los fenómenos naturales y producía en él una profunda admiración. Entonces, el fenómeno natural, la experiencia ante el fenómeno natural, producía un impacto en la persona y esta persona resultaba afectada debido a ese impacto. Esa afectación que sucedía en el hombre era un sentido grande de admiración, de donde surge, por ejemplo, la actitud religiosa. Ahora, yo no voy a detenerme aquí a criticar las religiones para saber cuáles son verdaderas o cuáles no. Lo que quiero resaltar es la actitud humana frente a los eventos extraordinarios o frente a los fenómenos que experimenta en la vida. El teólogo, de alguna manera, es alguien que va a recuperar o que tiene que recuperar esa actitud de asombro frente a lo sagrado, esa actitud de ver lo sagrado aún en lo común, aún en las esferas más naturales, más ordinarias de la vida, y tiene que mantener esa actitud de asombro frente a la revelación de Dios, sobre todo, la revelación que está en su palabra, pero no puede quedarse en un simple admirar, en un simple quedar sorprendido. El teólogo tiene que avanzar e ir más allá. Tiene que permitir que aquel objeto frente al cual está parado y que le causa admiración y asombro, ese objeto afecte su vida. Es impresionante porque en la época moderna, recordemos, el sujeto, y esta es la visión científica,
el sujeto puede afectar el objeto, pero si el objeto afecta al sujeto, entonces el conocimiento no es objetivo, el conocimiento es subjetivo. ¿Por qué? Porque si el conocedor, digamos en este caso el científico, para conocer un objeto, él no puede dejar que el objeto lo afecte. Se supone que debe de abordarlo objetivamente. De ahí viene la palabra objetivo. El sujeto trata a este como objeto. Y si este objeto lo afecta, entonces se pierde la objetividad. Esta es nuestra estructura racionalista. El sujeto, entonces, al ser afectado, pierde la objetividad. Por ejemplo, esto se quiere aplicar en el campo de la medicina. Si yo soy un médico y pretendo atender como médico, a tener como paciente y atender como médico a uno de mis familiares más queridos, se dice en la medicina que esto no debe de suceder, porque entonces el médico pierde objetividad. ¿Qué pasa si yo, como médico, quiero atender a mi hijo? Mi hijo amado, el hijo consentido, el hijo que yo quiero, ¿verdad? No es lo mismo atender a un desconocido que a mi propio hijo. Por supuesto que si yo tengo que tomar una decisión médica respecto a un hijo que está grave, no voy a tener la objetividad para atenderlo. ¿Por qué? Porque ese hijo, el sentimiento que yo tengo, el afecto que hay entre nosotros, estaría determinando e influyendo mi decisión como médico. Y eso a mí me impediría, según esta propuesta, me impediría a mí tomar una decisión objetiva y podría ser perjudicial incluso para mi propio hijo. Por eso que es lo recomendable que venga una persona ajena, que no tenga relación directa con el paciente, que no haya ninguna relación afectiva, para que entonces el médico lo vea como un objeto y lo trate como objeto, lo trate objetivamente. Tal vez en ese ámbito de la medicina, ese conocimiento es importante, y es cierto. Yo como médico debo de tratar al otro tal vez y hasta cierta medida como un objeto para que pueda entonces tomar decisiones adecuadas. Pero eso no significa que en la vida cotidiana yo pueda tratar a todas las personas como objetos, en todas las relaciones y en todas las circunstancias. Fuera de ese ámbito en donde yo soy un profesional de la medicina que aplica su conocimiento científico, fuera de ese ámbito, yo soy llamado a ver en el ser humano no un costal de huesos, de carne y de sangre, sino una persona que tiene trascendencia, un espacio sagrado. Para mí el ser humano debe ser un espacio sagrado. La misma escritura nos dice, el cuerpo humano es un espacio sagrado. Tiene que ser tratado como el templo del Espíritu. Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Ahora, si un médico va a tratar con un paciente y lo va a tratar como cuerpo, como templo del Espíritu, como un espacio sagrado, es posible que no se atreva, por ejemplo, a cortarlo. No se atrevería, por ejemplo, a mutilarlo. Si tiene que cortar una pierna porque está engangrenada, no lo va a hacer porque va a decir, bueno, este es un espacio sagrado, yo tengo que respetarlo. No, tiene que verlo objetivamente. Pero en el resto de las relaciones y en el resto de los ámbitos en donde este médico se relaciona con otro ser humano, no puede tratarlo como objeto, tiene que tratarlo como un sujeto. Y es decir, si yo estoy frente a mi hijo, voy a permitir que mi hijo me afecte. De ahí viene la palabra afecto, porque nos afecta. Ahora, voy a dejar que mi hijo me afecte. Mi sentimiento, mi amor, mi cariño y el cariño de él van a afectarme a mí. Y van a hacer que yo incluso esté dispuesto a correr grandes riesgos por el bienestar de él. Cosa que no va a suceder si es un asunto
en el que yo debo tratarlo como con objetividad. Bueno, voy a dejar esto un poco a un lado porque en términos reales la objetividad es imposible de una manera completa y la subjetividad también. Pero yo quiero pasar al plano de la teología porque en la teología, cuando nosotros abordamos la palabra de Dios, no podemos aspirar a tener un conocimiento objetivo de la palabra, ni un conocimiento objetivo de Dios. Es cierto que Dios en estos términos o dentro de estos parámetros es el objeto de nuestro estudio y que la palabra de Dios es el objeto de estudio. De hecho, Dios es objeto de estudio solamente en la medida en que la palabra de Dios nos permite tener acceso a Él. Es decir, yo no puedo tomar a Dios como una cosa, voy a poner aquí un objeto, yo no puedo agarrar a Dios como este objeto, desarmarlo, abrirlo, conocer sus partes e investigar cómo funciona internamente y después decir, ya lo conozco. Porque ¿dónde está Dios para hacer eso? Yo no puedo hacer eso. Y aunque Dios estuviera aquí materializado y yo lo tuviera aquí como un objeto tangible como para estudiarlo, sigue siendo Dios para mí y tendría que mantener esa distancia y ese respeto. Entonces la teología no aborda a Dios como objeto de estudio en el sentido científico del término, sino como objetivo, como la meta última. En ese sentido, Dios es el objeto de nuestro estudio, como el punto sobre el cual estamos concentrados. Tendría que ver más, o tendríamos que decirlo más adecuadamente, Dios es el objetivo de nuestro estudio. Pero bueno, en términos adecuados, uno debe decir, bueno, Dios es el objeto de estudio, pero no porque sea un objeto. Y en todo caso, la palabra de Dios, como libro, como obra literaria, como producción literaria, sí puede presentarse a nosotros como un objeto de estudio, pero solamente en esos términos. Porque el hecho de que uno sepa que ese libro es un libro sagrado, yo me presento a él ante ese libro y debo dejar que ese libro me afecte. Que ese libro haga la labor de sujeto frente a mí. Porque es diferente que yo conozca algo o a alguien de manera subjetiva, en el sentido de sujeto, ¿verdad? No es yo quiero conocer a esta persona, a este ser, para controlarlo o dominarlo, o para ejercer algún tipo de poder sobre él, sino es un afectarnos mutuamente. Estoy yo frente a un tú, yo frente a otra persona, un sujeto frente a otro sujeto. Ahora, ¿cómo se conocen los sujetos? Este sujeto no puede aspirar a conocer a este de manera objetiva. Cuando eso sucede, entonces hay dominio. Si este quiere conocer a este de manera objetiva, entonces este puede dominarlo, puede controlarlo, puede manipularlo. O a la inversa. Entonces, atentar contra la humanidad o la calidad humana de una persona sería tratarlo como un mero objeto, que solamente es necesario y es prudente dentro de las ciencias humanas, dentro de las ciencias como tales, pero sobre todo las ciencias que pertenecen al mundo de lo físico, al ámbito de lo físico. Ahora, ¿cómo se conocen estos dos personas? Tienen que conocerse como sujetos. En este sentido, nuestro conocimiento objetivo de Dios debe ser un conocimiento de Él como un sujeto que está frente a nosotros. Es un yo o un tú frente a este yo. No es un yo como yo, no es otro yo, no es mi reflejo, no es mi proyección, es otro. No estoy parando frente a un espejo viendo mi imagen y estoy tratando con esa imagen. No, estoy tratando con alguien que es diferente de mí.
Es totalmente diferente de mí, es otro totalmente diferente, es santo y es sagrado para mí. Y en ese sentido, si yo voy a conocer a Dios, si tengo esa expectativa de conocer a Dios desde un punto de vista científico, entonces voy a agarrar a Dios como una cosa y definirla. Pero si yo quiero acercarme a Él en un conocimiento real, como lo debe hacer la teología evangélica, entonces me voy a situar frente a un sujeto que me puede afectar a mí. De hecho, me va a afectar a mí. Y en la medida en que me afecte, es que lo conozco. En la medida en que está afectando mi vida, entonces yo lo estoy conociendo. Por eso la palabra conocer en la Biblia no tiene que ver con un acto intelectual, sino con el ámbito de lo afectivo, de la relación. Cuando escuchamos y conoció a Adán a su mujer Eva, no significa que se pararon uno frente al otro y Adán le hizo una inspección científica y describió y escribió en un manualito los elementos que componían a Eva y cuánto pesaba, cuánto medía, qué estatura, qué complexión, cuál era su peso, y entonces dijo, ya conozco a Eva. El conocimiento es una relación. El conocimiento es un encuentro entre dos sujetos. El conocimiento es un encuentro entre un yo y un tú que se afectan mutuamente al grado de la intimidad. De la intimidad. Entonces no es que Adán decía, no, yo conozco ya a Eva, te conozco, Eva. No, no es en ese sentido el conocimiento, sino en el sentido de un dejarse afectar. Ahora, la teología evangélica funciona así. Si nosotros continuamos, el siguiente tema acerca de la existencia teológica es el verse afectado. ¿Cómo es esto? Más que asombro, la teología no puede ni debe contentarse en cualquier caso con un mero asombro si es que quiere seguir siendo un asunto serio. Esto seguiría siendo verdad incluso si el tema de la teología, trascendiendo la trayectoria antes mencionada de la moderna teología protestante, no fuera simplemente la admiración hacia personalidades religiosas o hacia la vida y la conducta religiosas, sino la admiración hacia el prodigio que es Dios mismo. Bueno, uno puede sentir admiración, por ejemplo, frente a una gran personalidad. Yo puedo sentir admiración por un actor, por un cantante, pero me puedo quedar ahí en la simple admiración. A mí me gusta mucho cómo canta o cómo cantaba Luciano Pavarotti. Su voz, la potencia de su voz, los tonos tan claros, tan potentes que él hacía, que lograba hacer con su voz, el timbre tan agradable para mí de esa voz. Yo admiré a ese cantante. De alguna manera busqué tener música de él para escucharla. Incluso busqué conciertos en video, porque admiraba a ese cantante por su voz. Pero esa admiración no me llevó a mí al punto de dejar que Luciano Pavarotti influyera en mi vida. Él murió, dejó esta realidad y ya está ahí. Pero yo no puedo decir que soy un discípulo de él, o que sigo sus pasos, o que él es una dirección para mi vida. No puedo decir que su voluntad es mi voluntad, porque me he quedado en la simple admiración. Para mí se convirtió en una estrella, digámoslo así, no en términos religiosos, sino en términos de la farándula. Él se convirtió para mí en un ídolo. Espero que entiendan esa palabra ídolo, porque no es que tengo idolatría hacia él. Ahora, nosotros podemos tener esa misma actitud frente a Dios. Nosotros podemos ver a Dios como alguien admirable, sorprendente, alguien que nos encanta escuchar, que nos gusta mucho leer, que nos gusta mucho saber de Él, pero solamente hasta el límite en donde nos produce admiración, porque la admiración es satisfactoria. Quien no se admira frente a un espectáculo de fuegos artificiales. A mí me encanta. El 15 de septiembre, cuando se celebra la independencia de México
y en todos los lugares empiezan a hacer ese espectáculo de luces, yo me quedo admirado, me quedo sorprendido ante eso, pero hasta ahí, no me afecta. Y puedo invitar a muchas personas y decirles, oye, te invito, vamos a ver. Bueno, yo lo veo en la televisión, para mí es más cómodo. Pero aún en televisión es un espectáculo que se puede disfrutar muy bien. Como quiera, sería algo importante también, o algo mucho más sorprendente para mí verlo en vivo. No he tenido esa oportunidad. Pero si la tuviera, sé que me va a sorprender, que va a ser algo que yo voy a admirar durante un largo rato y me voy a quedar perplejo frente a esa realidad. Pero hasta ahí, eso no va a afectar mi vida. Entonces, si un teólogo se queda en ese nivel frente a Dios y frente a la palabra de Dios, entonces no puede hacer teología, necesita avanzar en otro nivel e ir a un punto en donde la admiración se convierta en influencia, en donde la admiración, la sorpresa, se convierta en transformación. El teólogo debe estar dispuesto a que esa presencia, a que esa relación, a que ese contacto con la palabra lo afecte. Y si no lo afecta, no es teología evangélica. Si esa novedad, no, además de asombro, no produce transformación en la vida, no afecta dramáticamente la vida del teólogo, entonces no ha sido teología, y menos ha sido teología evangélica. Verse afectado. Si ese objeto suscita una admiración del tipo de la que hemos descrito, transformando al hombre implicado en ella en un sujeto profundamente asombrado y admirador, entonces esa persona también se verá afectada por semejante contemplación. Decíamos, en el esquema modernista, el sujeto se para frente al objeto con la mirada y con la tendencia a afectar al objeto, manipular al objeto, controlar y dominar al objeto. El teólogo tiene que hacer la labor inversa, situarse frente a la palabra de Dios, situarse frente a la presencia de Dios y esperar que ese Dios lo afecte, que ese Dios lo transforme, que esa palabra produzca un efecto en él y esperar en ese efecto. Por eso los grandes teólogos han sido también grandes místicos, de alguna manera, porque practican en su vida la contemplación. Toman la escritura, leen la escritura y dedican un gran tiempo a la meditación de esa escritura y se quedan un largo tiempo en silencio esperando recibir de esa escritura revelación, pero no una revelación carismática, una revelación, no, es una afectación de la vida. Yo he practicado la contemplación como teólogo y me he situado frente a la palabra y es de verdad algo admirable, algo sorprendente, algo impactante. El hecho de llegar al frente a la escritura y no verla como un objeto de estudio, porque además de teólogo, yo he sido biblista. He practicado las ciencias bíblicas, la exégesis, la hermenéutica. He aplicado los métodos exegéticos al estudio de la palabra. Pero no puedo quedarme en el mero nivel del análisis científico. Si no dejo que esa palabra me afecte, si no dejo de ver a esa palabra como un objeto de estudio, y se transforma en un sujeto frente a mí, un Dios que me está hablando, entonces mi vida no puede pasar a un nivel de ser teólogo. No puedo hacer teología. Ustedes como estudiantes van a aprender a hacer exégesis, a hacer interpretación bíblica. Seguramente ya habrán visto alguna introducción de la Biblia. Uno puede conocer cómo está compuesta, cómo llegó a formarse la escritura, qué elementos la contienen, cómo interpretar un texto bíblico, cómo entenderlo, cómo explicarlo. Porque la exégesis bíblica se queda en ese nivel tan cortito de la explicación. Yo explico un texto. Sencillamente explico su historia, cómo se conformó, cuál es su contenido, qué elementos están, cómo se relacionan unos y otros elementos. Si solamente me quedo ahí, no he avanzado gran cosa.
Tengo que llegar a la teología. Y en la teología yo me veo afectado frente a esa palabra que se me está revelando. Y es necesario que yo me quede un largo tiempo frente a esa palabra sin hablar, enmudecido, perplejo ante ella, guardando silencio en la espera de la transformación. Pero en nuestra vida hay mucho ruido. En nuestra vida hay muchos ruidos. Así como cuando uno cambia de canal en la televisión o en la radio y no hay una estación que pueda sintonizarse, entonces empieza el ruido. En la imagen de un televisor aparece el ruido, muchos puntitos que se mueven. No nos están diciendo nada. Nos aburre. Pero cuando uno logra conectar, sintonizar un canal, y este canal es claro, y entonces aparece frente a nosotros la visión, sucede la admiración. Uno guarda silencio frente a Dios. Y en ese silencio, de pronto parece que no hay nada, solo ruido. Ideas vienen, ideas van. Empezamos a distraernos, empezamos a pensar que es algo inútil, porque para el hombre moderno guardar silencio, quedarse en reposo, en la admiración, es algo inútil. Pero después de un tiempo, cuando uno está en un deseo, en un hambre de la palabra de Dios, de pronto ese ruido se disipa, se va, y hay una conexión. De pronto un canal se abre y la comunicación se encuentra. Y viene la palabra, viene la revelación, viene el encuentro, pero no el encuentro con el objeto, sino con el sujeto que quiere hablarnos, con el sujeto que quiere tomar nuestra vida en sus manos y moldearnos. Entonces, tenemos que pasar de la admiración a la contemplación, pero a la contemplación como un acto en donde uno permite ser afectado. Si un hombre se implica de lleno en la ciencia teológica, entonces el objeto de esa ciencia no le permitirá distanciarse a sí mismo de ella, ni tampoco podrá pretender poseer independencia y autosuficiencia autárquica. Uno no puede ser el que domina el objeto. En ese caso, el sujeto que está frente a nosotros nos domina a nosotros. Este objeto le busca y le encuentra precisamente donde él está, y allí precisamente es donde este objeto le ha buscado y encontrado, le ha hallado, le ha encontrado y le ha desafiado, le ha invadido, le ha sorprendido y le ha capturado, se ha apoderado de él. En cuanto a él, la luz le enfocó, fue sacado de entre los espectadores y llevado al escenario. Antes de que el individuo conozca algo en absoluto, se encuentra a sí mismo conocido y consiguientemente suscitado y llamado al conocimiento. Él se ve llamado a investigar porque él se encuentra a sí mismo examinado, a pensar y reflexionar, porque llega a ser consciente de que alguien está pensando en él, a hablar porque él le oye, a alguien que le está hablando, aunque antes de que pueda tartamudear y menos aún expresar alguna frase coherente. El teólogo se encuentra a sí mismo liberado para que se ocupe de ese objeto mucho antes incluso de que él pueda reflexionar sobre el hecho de que existe tal libertad y aún antes de que él haya hecho un uso inicial vacilante e inexperto de ella. Aunque no llegue a poseerlo en absoluto, ningún hombre se encuentra confrontado con ese objeto sin que llegue a estar poseído por él. El teólogo, por su parte, llega a ser voluntaria o involuntariamente, consciente o inconsciente, pero de manera muy definida, no solo una persona fascinada, sino también una persona afectada. El asunto afecta. El asunto te afecta. Tenemos que decir entonces que la existencia teológica, al igual que la existencia de cualquier ser humano, es una existencia en una actual del cosmos. ¿Cómo nos afecta esta experiencia? ¿Cómo nos afecta esta realidad? Primero, tenemos que entender que el teólogo es afectado porque somos seres humanos que nos situamos en una realidad de crisis. ¿Cuál es la crisis que vivimos? En teología se le llama la crisis del ya, pero todavía no. Ya vivimos en el reino de Dios, ya vivimos la experiencia de la venida de su reino que ha sido traída en Cristo Jesús, que ha sido inaugurada en la predicación, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo
aún seguimos viviendo en esta realidad caduca, corrupta, que está por desaparecer, que está llamada a desaparecer. La palabra de Dios y este encuentro nos afecta, porque aún permanecemos en esta realidad que pertenece al viejo eón. Porque somos personas finitas, corruptibles, que puede haber perversión en nosotros. Perversión como desviación del proyecto original de Dios. Y esa, aunque hayamos sido alcanzados por la gracia y el pecado nuestro haya sido perdonado, el teólogo aún sigue viviendo en esa realidad corrupta, corrompible, perversa. Y que como seres que estamos en este viejo eón, necesitamos caminar hacia la transformación de nuestra existencia. Entonces, el humilde teólogo existe, al igual que todos los demás hombres, como una criatura a la que se le han asignado sus particulares posibilidades por su situación y su determinación cósmica. Es su mundo circundante. Él se ve acosado por sus propias necesidades concretas, pero de una manera o de otra, él tiene también una participación en determinadas tareas y esperanzas. Por una parte, ha sido llamado a transformar su realidad, y por otra parte ha sido llamado a ser transformado él mismo. El teólogo se ha expuesto a sí mismo a esa palabra. En todo caso, él no puede ocultarse a sí mismo el hecho de que esa palabra está dirigida precisamente a su propio mundo, a este mundo que debe cambiar. Esa palabra afecta a la humanidad en todos los tiempos y lugares, al teólogo en su propio tiempo y lugar, y al mundo agitado por sus problemas actuales. No es una palabra que se sitúe en lo abstracto, en la idea. Es una palabra que se sitúa precisamente en lo concreto. Al hombre a cuyo encuentro ha ido la palabra de Dios, no puede ocultársele tampoco que, juntamente con todo el tiempo, su tiempo actual se va moviendo hacia una meta en la cual todo lo que ahora está oculto será revelado. Él sabe que este tiempo era y es el tiempo de Jesucristo, y que por tanto, a pesar de cualquier contradicción aparente, es tiempo de gracia. El teólogo tiene que avanzar hacia esa realidad de la gracia. El acontecimiento de la palabra de Dios, en su libre e inmerecido sí, a la totalidad del género humano, a pesar de lo mucho irrazonable y corrupto que hay entre los humanos, y el teólogo no puede hacer caso omiso de esa palabra, aunque alguien entre sus semejantes sumamente satisfechos de sí mismos y sumamente trabados, trate de hacer caso omiso de ella. ¿De qué otra manera podría él existir si no es implicado, comprometido y realmente traspasado en su corazón por esta palabra? ¿Cómo? El teólogo, de alguna manera, es alguien que se sitúa en esa realidad. Pertenece a este mundo que está corrompido, que está alejado de Dios, pero a él le ha llegado la palabra. Y la palabra lo traspasa su corazón y hace de él una persona que avance hacia una nueva realidad, pero que no por ese avance hacia la realidad nueva que viene, deja de tener contacto con el mundo real, con el mundo que existe ahora, con el mundo que también es llamado a cambiar. No puede sustraerse del mundo, tiene que asumir un compromiso con esa realidad. La existencia teológica es existencia cristiana porque es existencia en la comunidad, congregada y mantenida por el testimonio que el Antiguo y el Nuevo Testamento dan a la palabra de Dios. Así el teólogo se establece y vive en medio de una crisis entre el ya y todavía no, pero también vive en una comunidad que es ya, pero todavía no. Porque la misma existencia del teólogo es la misma existencia de la comunidad. Una comunidad llamada iglesia, imperfecta, llena de errores, llena de defectos, pero también llena de esperanzas, de posibilidades y de aspiraciones. Porque es una comunidad llamada a vivir la gracia, a vivir la riqueza de la gloria de Dios, a vivir las bondades y las misericordias de Dios, a hacer realidad lo nuevo que viene.
que todavía no está presente de forma plena, pero que sí está presente ya de forma anticipada. Y esa anticipación que ya vive la iglesia sabe que ha de venir en su plenitud. Y el teólogo pertenece a esa comunidad. Pertenece a esa comunidad que, aunque muchas veces no le guste, sigue siendo su comunidad, su colectividad, ¿no? Pertenece a esa colectividad. Nadie puede ser teólogo sin participar totalmente en algún punto en los aspectos problemáticos de la comunidad de los cristianos. El teólogo participa en la vida de esta gran comunidad cristiana, que se ve amenazada siempre por la destrucción, aunque constantemente está siendo rescatada de ella. La gran comunidad cristiana existe, evidentemente, con esas particularidades tan llamativas. En gran medida, eso podría parecer a primera vista como justificable, pero es notorio el hecho de que en muchos aspectos tal cosa no puede justificarse. Por una parte, es justificable porque la iglesia vive en un mundo que todavía es corrupto, pero no es justificable porque ya vive la gracia. Entonces nos movemos en medio de esa tensión. Sin que importe dónde se encuentre su puesto y cómo lo ocupe, vemos que se le ha asignado la búsqueda de la verdad como miembro que es del pueblo escogido por la verdad misma y que así sido llamado por medio de la revelación de esa verdad. Entonces, la tensión se provoca cuando, por una parte, está la fuerza del reino de Dios que viene y que de alguna manera hace un efecto de estirar, de tensar a una iglesia que está todavía anclada en la realidad de la vieja realidad. Entonces, esta realidad que viene, ¿verdad?, abraza la realidad que existe y que es caduca y la va estirando y llevando hacia la realización del reino de Dios. Ahora, en esta realización hay una tensión, hay un punto en donde se encuentran estas dos realidades y están en constante tensión. Por eso, la realidad de la iglesia es que todavía vive carnalidades, divisiones, separaciones, corrupción, luchas por el poder, pecados manifiestos, que no son justificables, que no se pueden abrazar, que no se pueden tolerar, que no se pueden con una palmadita en la espalda decir, bueno, pues esta es nuestra realidad, porque la iglesia no está llamada a conformarse a esa realidad. El apóstol Pablo dice que somos llamados a conformarnos a la realidad que viene. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Porque esta realidad que ya viene, que es el reino de Dios, ¿verdad?, no viene así, ¿verdad?, sino viene así. Nos está llamando, nos está estirando, y al mismo tiempo que nos llama y estira, está transformando la vieja realidad. La iglesia tiene que caminar en esa transformación. Ahora, es ahí, en esa tensión, en donde el teólogo recibe la revelación de la palabra de Dios y tiene que expresar la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad para esa tensión. La verdad para esa realidad en donde la iglesia vive ya las bondades del reino de Dios, pero todavía no las vive. Tiene que predicar en contra de ese todavía no, revelar ese todavía no, tiene que manifestar el pecado que está en ese todavía no, al mismo tiempo que debe anunciar las promesas, el poder, la gracia, la benignidad, la bondad que vienen en el nuevo reino, en la nueva realidad que está asomándose en nuestro horizonte. Entonces, ahí es donde el teólogo predica la verdad. Todo lo que sucede o no sucede en la vida de este pueblo afecta directamente al teólogo. Ya suceda de una u otra manera, ya sea para bien o para mal, ello se convierte inexorablemente en un asunto que le afecta. Entonces, el teólogo no solamente es afectado por la palabra de Dios, no solamente es afectado por la presencia de Dios, sino que el teólogo también tiene que ser afectado por la realidad en la que vive. Porque no puede retirarse de esa realidad. No puede hacer un acto escapista, indiferente. Ese es el problema de lo que decíamos hace rato en el caso de los místicos.
Un místico tiene esa capacidad de situarse frente al mundo, de situarse frente a la realidad de Dios y contemplarla. Pero si el teólogo solamente es místico, entonces se va a desprender del mundo, va a vivir en una nube. Y si no tiene contacto con el mundo, con la realidad, entonces no puede hacer su labor teológica. Debe de estar conectado con ambas realidades. Decíamos hace rato acerca del ejemplo de la transfiguración. Cuando Pedro en el monte de la transfiguración ve aquella realidad gloriosa de la manifestación de Jesucristo, entonces le dice al Señor, Señor, vamos a hacernos unas habitaciones aquí para nosotros. Pedro había contemplado la realidad que viene y había renunciado ya a la realidad en la que vivía. Y pensando en la realidad que viene, quiso abandonar la realidad en la que él vive y no bajar más de la montaña, no bajar más de aquel lugar, y no volverse a conectar con la realidad del mundo. Cuando uno lee el Evangelio y el Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo que desciende de la montaña, porque una vez que están arriba y que termina ese evento de la transfiguración, comienzan a descender de la montaña y le preguntan a Jesús acerca de Elías, el que ha de venir, ahí en el Evangelio de Marcos, y Jesús les responde que Elías ya vino y que hicieron los hombres con él como quisieron, y así también harán con el Hijo del Hombre, el cual será entregado a las autoridades, será juzgado y finalmente será muerto, y después del muerto al tercer día resucitará. Jesús tiene que hablar de esa realidad. Jesús tiene que hablar de la otra realidad. ¿Cuál es la otra realidad? Que Jesús está tan conectado con el Padre y con su palabra, y está tan afectado por esa palabra y esa presencia, que logra conectarse adecuadamente con el mundo. Y está conectado con la realidad humana. Y entonces cuando desciende, lo espera ya una multitud llena de necesidades, un padre con un hijo, que está endemoniado el hijo y que necesita ser liberado. Jesús jamás deja de pisar la tierra, aun cuando ha experimentado la transfiguración, aun cuando ha estado frente a Dios admirando su gloria, la Shekinah en medio de la nube. No, esa Shekinah no ha hecho que él pierda los pies, la conexión con la tierra, con la realidad humana, con la realidad de su comunidad que vive el pecado y los estragos del pecado. No pierde el contacto con la realidad en donde los jóvenes están siendo dominados por las fuerzas del mal. Y él desciende para liberarlos y se manifiesta la verdad del Evangelio. El teólogo no puede hacer diferente, no puede vivir en el monte de la transfiguración admirando y siendo afectado aparentemente por Dios. Entre el mundo juvenil evangélico anda circulando una canción que contradice la verdad del Evangelio y que dice algo así como tan invadidos estamos de tu amor, Dios, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Y no hay nada más ajeno al Evangelio que esa expresión. Porque no puede uno estar tan invadido del amor de Dios que pierda el sentido de la realidad. La realidad es, y la verdad del Evangelio es, tan invadido estoy de tu amor, oh Dios, que he podido sentir el dolor, la miseria humana, y me he conectado con ese dolor y esa miseria, y me he unido a tu causa para traer libertad, para traer gozo y buenas nuevas. Tu amor me hace sentir la realidad. Tu amor me hace sentir también tu dolor.
tu angustia y tu sufrimiento por el dolor y la pérdida humana. Entonces, tu amor me conecta con la realidad, no me separa de la realidad. El verdadero teólogo no puede decir ni puede cantar esa canción. Y ello lo hace no porque sea personalmente un individuo muy importante o incluso muy descollante y de variados talentos, sino porque la única palabra del único Señor soberano de toda la comunidad de los cristianos le ha visitado a él, y de tal manera que no puede eludir la visión de la única cosa por la cual el pueblo de Dios puede y debe solamente vivir, que es la misión. La existencia teológica es, en último término, la existencia personal del modesto teólogo. Él no solo existe en el mundo y no solo existe en la comunidad, sino que existe también sencillamente consigo mismo. Lo que le está implicando de manera definitiva y terminante es él mismo, y en todo lo que él es como teólogo debe saber investigar y considerar sobre la búsqueda de la verdad. ¿Cómo van las cosas en tu corazón? Esa es una pregunta. El teólogo no solamente se conecta con Dios y con su palabra y se deja afectar por ella. No solamente se conecta con la comunidad y la realidad del mundo y se deja afectar por esa realidad y esa experiencia del mundo. El teólogo, conforme avanza en el conocimiento de Dios y en la admiración de su palabra, también es capaz de conectarse con su propio corazón. La palabra de Dios dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién podrá conocerlo? Eso es algo que dice el profeta Jeremías. Pero si algo hace la palabra de Dios y la presencia de Dios en ese contacto del teólogo, es que el teólogo también puede mirar hacia adentro de su corazón y mirar cómo anda el corazón. ¿Cómo van las cosas en tu corazón? Es una pregunta que se dirige muy acertadamente a todo teólogo, sea joven o sea ya maduro. ¿Cómo van las cosas en tu corazón? Dice el proverbio: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No piense nadie que desde ese trasfondo se pueda ser capaz de realizar una investigación teológica debidamente libre y fructífera, y de pensar y hablar como un teólogo. No puede eludirse el hecho de que el objeto vivo de la teología compromete al hombre entero, compromete su corazón. No piense alguien que puede hacer teología verdaderamente y pensar que en la admiración de Dios, en la contemplación de su palabra, uno solamente le puede predicar a los demás y le debe predicar a los demás. Quien hace así no es verdaderamente un teólogo. Tiene que saber que esa palabra y esa verdad van dirigidas también al corazón mismo del que está contemplando y del que está admirando. El teólogo debe de sentirse afectado por la presencia de Dios, debe sentirse afectado por la realidad del mundo y la realidad de la comunidad en la que está inmerso, pero también y sobre todas las cosas debe de ser afectado por su propia realidad. Si la realidad que hay en tu corazón no te afecta, si la realidad en tu corazón, si al descubrir que hay realidades en tu corazón que no son conformes a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, y eso no te afecta, entonces tendrías que empezar a buscar alguna otra profesión, porque la profesión del teólogo exige que tú permitas que en primera instancia esa palabra, esa presencia, afecte tu corazón y te transforme. No piense nadie que alguien que se puede sustraer de ese trasfondo se pueda ser capaz de realizar una investigación teológica debidamente libre y fructífera y de pensar y hablar como un teólogo. No se puede. No puede eludirse el hecho de que el objetivo vivo de la teología compromete al ser humano entero, al teólogo de forma completa, entera. Que Dios nos bendiga y nos permita realizar este trabajo teológico con suma fidelidad, dejando que su palabra, que su presencia nos afecte. Reciban una bendición.